¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a su programa de Familia en Familia en esta primera hora. En esta hora de inicio del programa, hoy miércoles, saludamos a todos nuestros hermanos que nos acompañan a través de la televisión, el internet, las redes sociales. Estamos hablando, estamos viendo el catecismo en su primera parte. Hemos visto, estamos en la primera parte, que es la profesión de fe. En esta primera parte vamos a tener dos secciones. La primera sección es Creo, creemos. Y estamos en el capítulo primero. El hombre es capaz de Dios. Y estuvimos hablando del deseo de Dios. Y para este deseo de Dios, pues estuvimos viendo cómo Dios, el hombre ha siempre sentido esta necesidad de Dios, y cómo también de alguna manera el ateísmo y todo lo que se ha dado en esta incapacidad para poder encontrar a Dios por las diferentes circunstancias, a veces falta de testimonio, influencias de otras culturas, y todos estos elementos que a veces se dan ahí latentes. Entonces estuvimos viendo en la Gaudium et Spes algunos números que nos hablan sobre el ateísmo, que tiene diversos males. Y luego habíamos empezado las vías de acceso al conocimiento de Dios. Entonces veamos que el hombre creado a imagen de Dios tiene ciertas vías para acceder al conocimiento de Dios. Se les llama también pruebas de la existencia de Dios, no en el sentido de las pruebas propias de las ciencias, sino en el sentido de argumentos convergentes y convincentes que permiten llegar a verdades, a verdaderas certezas. Estas vías para acercarse a Dios tienen como punto de partida la creación. Y veíamos el mundo material y la persona humana. Entonces, para poder llegar a descubrir la creación, a Dios, sabemos que el punto de partida pues tiene que ser la obra de Dios, o lo que nosotros podemos comprobar, y es precisamente la creación de la cual vamos a hablar, del mundo material y del hombre. Ya habíamos empezado. Entonces, del mundo hemos hablado en el número 32 del Catecismo. Decíamos que el mundo, a partir del movimiento y del devenir, de la contingencia, del orden y de la belleza del mundo, se puede conocer a Dios como origen y fin del universo. Y estuvimos viendo algunos pasajes bíblicos en Romanos, Hechos de los Apóstoles y Sabiduría, ¿no? Lo que Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. Y decíamos que simplemente basta conocer y entender un poco lo que es la creación para llegar a descubrir que Dios, pues que hay alguna inteligencia, una inteligencia que los ha creado. Y habíamos empezado, o ya habíamos empezado, casi terminado, el número 36 del Catecismo de la Iglesia Católica. El otro punto, pues, que es el hombre. Entonces, las vías para acercarse a Dios tienen como punto de vista de partida la creación. Vimos el mundo material y ahorita vamos a ver el hombre, o vimos un poquito de este hombre. En el número 33, ¿qué nos decía? El hombre, con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral, con su libertad y la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios. En estas aperturas percibe signos de su alma espiritual. La semilla de eternidad que lleva en sí, al ser irreductible a la sola materia, su alma no puede tener origen más que en Dios. Entonces, vamos a ir viendo a qué se refiere esto. Lo habíamos empezado ya a dialogar, ¿sí? Dice, con su apertura a la verdad y a la belleza, con la capacidad que tiene el hombre mismo en reconocer la creación, la grandeza de la creación, todos los elementos hermosísimos de la creación, pues obviamente, pues esto, con su capacidad de saber lo que es bueno, con su sentido de la moral, su libertad, y esa conciencia, esa voz que está ahí, con su aspiración al infinito, lo vemos en la necesidad del hombre de perseverar a pesar de todas las circunstancias que lo llevan a morir, y que el hombre ha procurado siempre existir lo más posible, ese anhelo de la eternidad, ese anhelo de que hay después de la vida, ¿a poco es todo?
Hay personas que han matado o que han acallado este anhelo, pero existen ellos. Y de alguna manera han querido encontrar respuesta, hablando de la reencarnación, por ejemplo, o hablando de que somos parte de un todo, una energía, y que nos volvemos energía, o que, bueno, el alma, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, al morir nos convertimos como otra vez en energía, como un ciclo, con lo que el famoso New Age, Pero el hombre tiene esa necesidad grande, maravillosa de la eternidad, ¿sí? Y obviamente al infinito y a la dicha, pues obviamente el hombre se interroga, ¿existirá algo más? Y es donde empieza el cuestionamiento de si existe Dios o si hay algo más allá de Dios. En estas aperturas percibe signos de su alma espiritual, o sea, el hombre percibe elementos de su alma espiritual, ¿sí? La semilla de eternidad que lleva en sí al ser irreductible a la sola materia. ¿Qué quiere decir? Que hay en nosotros algo que trasciende a la materia, porque sabemos que el cuerpo se va acabando, se va marchitando, se va deteriorando. No es lo mismo un niño a un anciano. Pues ese cuerpo maravilloso pues ya no tiene la fuerza, ya no tiene la capacidad, ya no tiene nada de lo que tenía antes, pero su alma no, su alma siente y sigue sintiendo esa necesidad de eternidad, de trascendencia. Entonces, esta hambre no se reduce solamente al aspecto material, no se reduce al tiempo en que vivimos. Esto, pues obviamente, si se tiene hambre de esto es porque tiene que existir, porque si no, ¿cómo el hombre va a tener hambre de algo que no existe? Pues no, dijéramos, bueno, fue un grupo nada más de personas, pero todos los hombres de todos los tiempos, en todos los lugares, se han cuestionando sobre esto, y por eso muchas religiones surgen con esta necesidad de dar una respuesta a lo que sucede con el hombre. Su alma no puede tener origen más que en Dios. Entonces se descubre este hombre en una limitación humana, física, temporal, que no se acaba, que se acaba con el tiempo. Pero esa hambre interna, ese deseo de eternidad, esa trascendencia, pues tiene que tener una fuente, tiene que tener un origen, tiene que tener una meta. Y esto, pues nosotros le llamamos o lo conocemos como Dios. Esto fue el número 33. ¿Quiere leernos, madre, el número 34, por favor? El mundo y el hombre atestiguan que no tienen en ellos mismos ni su primer principio ni su último fin, sino que participan de aquel que es el ser en sí, sin origen y sin fin. Así, por estas diversas vías, el hombre puede acceder al conocimiento de la existencia de una realidad, que es la causa primera y el fin último de todo, y que todos llaman Dios. Santo Tomás de Aquino. Muy bien. ¿Qué es lo que nos dice? El mundo y el hombre atestiguan que no tienen ellos mismos ni su primer principio ni su fin último. O sea, el hombre, como la misma creación, no es el principio de sí, aunque pues obviamente la pregunta existencial, que fue primero el huevo o la gallina, pues tuvo que haber algo que los hizo primero, al primer huevo o a la primera gallina, como quieran verlo. Ni la creación, aunque se ha buscado explicaciones, cómo surge el universo, son teorías interesantes algunas, pero no pasan de ser eso, teorías en lo cual pues no se puede encontrar que el mundo, que la creación en sí misma haya sido creada por ella misma, o por una sola explosión, como algo mágico, como algo aleatorio. No, tuvo que descubrir el hombre que no se puede atestiguar que el hombre en sí mismo y la creación en sí misma tienen su principio y tienen su fin. Tienen su principio y tienen su fin. Por eso, estas diversas vías, el hombre puede acceder al conocimiento de la existencia de una realidad que es la causa primera
y el fin último de todo, y que todos llaman Dios. O sea, a través de este razonamiento, por estas vías, por este pensamiento, por este entendimiento, el hombre puede acceder al conocimiento de la existencia de una realidad que es la causa primera y el fin último de todo. O sea, el hombre por sí mismo no puede ser el principio y el fin, ni la creación en sí misma puede ser principio y fin en sí misma. Y ahí es donde, pues obviamente, el ser humano va a descubrir que hay una causa primera y fin último de todo. A esa causa nosotros le llamamos Dios, le conocemos con el nombre de Dios. Para otros, desgraciadamente, no tiene nada que ver con Dios, le llaman de otra manera, pero no le dan esta autoridad. Esto para poder atestiguar, para poder entender que solamente aquel hombre que sabe ser honesto consigo mismo y que descubre que en sí mismo no encuentra la razón de su origen, o sea, quién fue el primer hombre, quién lo creó, de dónde venimos y a dónde vamos, son preguntas que solamente en Dios podemos encontrar una respuesta. Repito, el hombre ha querido responder esto a través de la ciencia, a través de la política, a través de la filosofía, a través del materialismo, del hedonismo, pero el hombre no logra encontrar una respuesta que lo satisfaga. Podrá atarantarse, podrá adormecerse, pero una respuesta verdadera, así, real, plena, no la encuentra sino solamente en la presencia de Dios. Muy bien, esto fue el número 34. Madre, salud. Número 35, por favor. Nos dice: las facultades del hombre lo hacen capaz de conocer la existencia de un Dios personal, pero para que el hombre pueda entrar en la intimidad de él, ha querido revelarse al hombre y darle la gracia de poder acoger en la fe esa revelación. Sin embargo, las pruebas de la existencia de Dios pueden disponer a la fe y ayudar a ver que la fe no se opone a la razón humana. Muy bien. Entonces vemos en este último número sobre las vías del conocimiento de Dios unos elementos interesantes. Primero, dice, las facultades del hombre, inteligencia, voluntad, libertad, lo hacen capaz de conocer la existencia de un Dios personal. ¿Sí? O sea, gracias al entendimiento que tiene el hombre, a la libertad, a la voluntad, que nos asemejan a Dios, el hombre puede descubrirse primero a sí mismo. O sea, soy una persona que no tiene igual en otra, se siente diferente obviamente a los demás, aunque se identifica con ellos en un momento dado. El hombre también va descubriendo al otro, va descubriendo a la otra persona, descubre a su familia, descubre a aquellas personas con las que está. Y gracias a esta capacidad, obviamente el animal también lo descubre, pero no en una manera consciente. No en una manera, el animal solamente se mueve a nivel instintivo. Sí, instintivo. El hombre puede verlo mucho más arriba nada más que el instinto. Y ahí es donde precisamente, ya aparte, se descubre a sí mismo, descubre al otro y descubre al otro con mayúscula, que es Dios. Esto es un proceso. Normalmente se da en ese orden, ¿no? Primero me descubro a mí mismo, que es el niño que va viendo sus manitas, viendo su cuerpo y va probando todo, va descubriendo lo otro y al otro. Descubre lo otro, todo lo quiere meterse en la boca y descubre al otro, en este caso sus familiares más cercanos, papá, mamá, luego hermanos y así. Va descubriendo y en la medida de esto también va a aprender a descubrir al otro con mayúscula, que es Dios nuestro Señor. Entonces, las facultades del hombre lo hacen capaz de conocer la existencia de un Dios personal. Entonces ya vemos aquí, ya no solamente es descubrirme a mí mismo, descubrir al otro, sino descubrir algo superior a él que le llamamos Dios, pero también con una característica, es un Dios personal. O sea, es una persona, es una realidad no ambigua, no es una energía, como ahora que está de moda
y más que van a sacar la otra película de la Guerra de las Galaxias, en una serie de películas, hablan de la fuerza como una energía universal que controla todo el mundo y que da equilibrio. Ahora hay lugares en donde se celebra o se vive una fe llamada la fuerza, fundada en la película de Star Wars, ¿sí? Pero para nosotros, a diferencia de la New Age, que la New Age nos presenta un Dios impersonal, un Dios ambiguo, una fuerza, una energía, un Dios como un panteísmo, el pantos, teos, pantos, todo, teos, Dios, todo está en Dios, el agua es Dios, el aire es Dios, la tierra es Dios, tú eres Dios, yo soy Dios, el perro es Dios, o sea, todos formamos parte de algo superior, pero no es una persona, no tiene una identidad, es algo ambiguo, no tiene una identidad como persona, sino simplemente es algo superior, como una fuerza. Y ahí algunos lo llaman conocimiento, ¿no? Gnosticismo, otros lo llaman una energía. Nosotros sabemos que tiene una persona, tiene una personalidad, es un solo Dios en tres personas distintas. Este es el conocimiento, el entendimiento que el hombre va a tener gracias a sus facultades de hombre. Pero para que el hombre pueda entrar en su intimidad, Dios ha querido revelarse al hombre y darle la gracia de poder acoger en la fe esa revelación en la fe. A ver, el hombre por sus facultades naturales puede llegar a descubrir que hay algo superior a él. Esto lo vamos a poder descubrir cada uno de nosotros. Vamos a suponer que no fuésemos personas muy religiosas, pero siempre nos hemos cuestionado. Siempre estamos buscando, tratando de encontrar el porqué de las cosas o el para qué de las cosas. Obviamente en este ámbito, pues cuando el ser humano va a alcanzar a descubrir que hay algo superior a él, repito, le llamamos hombre. Pero para poder conocer cómo es Dios, los atributos de Dios y todos los elementos que ya conocemos de Dios, que es omnisciente, omnipresente, omnipoderoso, o sea, todopoderoso. Él es el amor, Él es la misericordia, Él es la paz, Él es la justicia. Pues no podríamos llegar a esto si Él no se revela, si Él no se manifiesta, si Él no dice, yo soy así. A este acto donde Dios se manifiesta, Dios se hace presente en la historia de la humanidad y empieza a hablarnos de sus características, de quién es Él, de cómo es Él, le llamamos revelación, o sea, quitarse el velo. Cuando una persona se pone un velo, no sabemos quién es, no lo identificamos, sabemos que hay alguien ahí. Es entonces, antes de la revelación, el hombre sabía que había ahí algo arriba, sabía que existía algo superior, pero no sabía cómo era. Entonces, cuando Dios empieza a revelarse, empieza a dar su nombre, empieza a manifestar su voluntad, empieza a presentar un proyecto, y esto lo vemos, por ejemplo, en el pueblo judío, ¿no? Dios se da a conocer primero con Abraham, con Isaac, con Jacob, después con Moisés, que le dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Se da a conocer y dice, yo soy el que soy. O sea, va a ir revelándose poco a poco y algunas veces se le va a interpretar, a veces en formas muy, muy radicales o muy fuertes, como que Dios se venga o que Dios tiene celos. Bueno, todas esas características que en algún momento a lo mejor nos han sacado de onda a todos aquellos que hemos leído el Antiguo Testamento y ver esas expresiones como que tú dices, como que no inspira, ¿no? Un Dios así, un Dios que de ese tipo pues da miedo. Da mucho miedo. Pero para que el hombre entonces pueda ir descubriendo esto, es en etapas. Estas etapas de la revelación, yo lo comparaba ayer como hacer un pastel. Hacer un pastel tiene sus etapas. Primero, comprar los ingredientes o sacar los ingredientes, checar que los ingredientes estén limpios, sería la primera etapa, por decir algo. La segunda etapa es empezar a hacer las mezclas del pastel, en donde pues se va a mezclar, o sea, primero se va a engrasar
el traste o el molde donde se va a poner, luego se empiezan a hacer las mezclas de los ingredientes en cierto orden y en cierta cantidad. Después sería la otra etapa, que es saber meter al horno el pastel, sabiendo qué tiempo y a qué temperatura. Y la última etapa es cuando lo sacas y vénganos tu reino, ¿no? Te lo comes. Bueno, las etapas es lo mismo en nuestra vida de iglesia, en la revelación. Dios empieza a revelarse en la primera etapa, luego Dios empieza a manifestar su voluntad, Dios quiere que el pueblo lo siga, lo entienda, y hasta llegar, obviamente, a la plenitud del hombre, que sería el pastel ya hecho bien bonito. Cuando nosotros hacemos un pastel y no respetamos algunos elementos, o no sale bueno, o el pastel, me refiero en cuanto a sabor, o en cuanto al pastel, que no sube o no se eleva, o no sé cómo se llama, y ya no es lo mismo. Entonces nuestras vidas son como pasteles mal hechos. Nuestras vidas son pasteles mal hechos, nuestro matrimonio, nuestra vida cotidiana, son pasteles mal hechos. Entonces Jesús, Dios en su infinito amor, se revela en su totalidad ya en la persona de Cristo. Él es el pastel perfecto, o es el hombre perfecto. Y Él nos enseña cómo llegar a esa perfección. Entonces, todos los pasteles que hemos sido anterior a Jesucristo, pues estábamos incompletos, echados a perder. Pero cuando viene Jesucristo y nos enseña cómo ser hombre desde su ser hombre, porque si nos hubiera querido enseñar desde ser Dios, pues iba a ser más difícil para nosotros entenderlo. Pero Él quiso hacerse hombre para enseñarnos cómo ser hombres, cómo vivir y cómo dirigir nuestra vida. Y ahí es cuando dice entonces, pero para que el hombre pueda entrar en su intimidad, Dios ha querido revelarse al hombre y darle la gracia de poder acoger en la fe esa revelación. ¿Por qué? Porque entonces Dios se manifiesta al hombre y dice, aquí estoy. Esto se llama revelación. El depósito de la revelación, lo vamos a ver más adelante, está fundamentado en dos: la Sagrada Escritura y la tradición, ¿sí? Y el magisterio se encarga de custodiar, de cuidar y de transmitir esta revelación en forma íntegra, sin alteraciones. Ok, entonces cuando Dios se manifiesta, se da a conocer en esta revelación, la plenitud de los tiempos es cuando ya está listo el pastel, y el pastel es Jesucristo, el hombre perfecto. Pero muchas veces nosotros no entendemos cómo Dios se va a ir manifestando y revelándose al hombre en ese sentido. Dios se revela, da a conocer su plan, y viene la respuesta del hombre. ¿Qué es la fe? La respuesta al proyecto de Dios. O le creo a Dios y me someto, o no le creo a Dios y no me someto. Es una prueba de fe, una prueba. Entonces, bueno, una prueba más bien, una respuesta. El hombre responde, Dios habla, Dios invita, Dios llama, y el hombre dice, sí, yo quiero, o sí, yo obedezco. A esto le llamamos la fe. La fe es la respuesta del hombre. El hombre va a darle a Dios. La fe es la respuesta del hombre a Dios. Por eso dice al final, Dios ha querido revelarse al hombre y darle la gracia de poder acoger en la fe esa revelación Sin embargo, las pruebas de la existencia de Dios pueden disponer a la fe y ayudar a ver que la fe no se opone a la razón humana. Entonces, las pruebas de la existencia de Dios que habíamos estado hablando es la creación, la fuente es la creación y es lo mundo material, y el hombre no se oponen. Dice, las pruebas de la existencia de Dios pueden disponer a la fe y ayudar a ver que la fe no se opone a la razón humana. La razón humana es donde vemos pues todo este conocimiento, este elemento que está ahí latente y que pues vamos nosotros calificando, viendo, entendiendo de que Dios está ahí en la creación al vernos a nosotros mismos, y esto no va contrario a la fe, o sea, es un complemento, una fuerza entre el razonamiento y la inteligencia del hombre y la respuesta del hombre,
que es la fe, no se contraponen, al contrario, hacen una sinergia, hacen una unión entre los dos para que la fe no esté contraria a la razón. De hecho, hay una encíclica, el Papa Benedicto habla fe y razón sobre esta mancuerna, estas dos caras de una misma moneda entre fe y la razón. La fe no está peleada con la razón, ni la razón está peleada con la fe. Entonces, hasta aquí sería lo que es el conocimiento de Dios por estas vías, las vías de acceso al conocimiento de Dios. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y regresamos con el número 3 romano, el conocimiento de Dios según la Iglesia. Regresamos. Vamos a empezar con el número 3 romano, el conocimiento de Dios según la Iglesia. ¿Qué es lo que hemos visto? Un pequeño resumen. Primero hablamos en el número 1 romano, el deseo de Dios. El número 2, hemos terminado las vías de acceso al conocimiento de Dios. Y vamos a empezar el número 3 romano con el número 36. Dice, el conocimiento de Dios según la Iglesia. Y vamos a ver los números del 36 al 38. Madre Blanquita. Nos dice así: la Santa Madre Iglesia mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Concilio Vaticano I. Y nos dice dentro del Concilio Vaticano I, sin esta capacidad el hombre no podría acoger la revelación de Dios. El hombre tiene esta capacidad porque ha sido creado a imagen de Dios. Génesis 1:27. Ok. La Santa Iglesia, nuestra Madre, mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana, a partir de las cosas creadas. Esto se dice desde el Concilio Vaticano II, en sus números de Singer 3004 y 3026, y también el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum número 6. ¿Qué quiere decir? La Iglesia reconoce que el hombre, por el hecho de ser hombre, con todas sus cualidades, puede llegar por la sola razón natural, o por la luz natural de la razón, al conocimiento de Dios, pero siempre a partir de las cosas creadas, o sea, de la obra de Dios. Uno ve y dice, pues aquí se ve la mano del artista, ¿no? Cuando una persona conoce de arte, dice, bueno, esto es un Van Gogh, un Rafael, un Da Vinci, un Picasso, o sea, porque conoces al autor, conoces su historia, conoces su estilo, un Miguel Ángel, y el hombre puede decir, bueno, es obra de esto, por el color, como lo hacía una profesora bellísima, que en paz descanse, la profesora Elsa, que hacía un programa con nosotros y que anteriormente fue mi maestra de Historia del Arte, que nos enseñaba las características de los autores y cómo se cambiaba de acuerdo. Bueno, no, hablábamos desde el arte religioso, obviamente, pero una eminencia, esta santa mujer, y todo lo que nos compartía y nos enseñaba sobre cómo, a través de entender algunos elementos que se están dando en la estructura de la obra, pues puede uno determinar pues quién es el autor. Esto va a ser muy, muy interesante. Entonces, por eso dice que la Santa Iglesia enseña que que el hombre, a la luz del natural de la razón, puede llegar al conocimiento de Dios por las obras creadas. ¿Quién hizo el sol? ¿Quién hizo la luna? ¿Quién hizo el cielo, las estrellas, el agua, la tierra? ¿Quién me hizo a mí? Entonces, por el solo entendimiento, el hombre dice, pues tuvo que haber una inteligencia, algo más grande que me haya pues mostrado esta realidad de una existencia de Dios, ¿sí? Y no solamente la casualidad o las teorías que a veces sacamos, ¿no?, del Big Bang y de todos estos elementos. Por eso, el hombre, por ver la obra de Dios, dices, wow, qué hermoso. Yo creo que todos nos hemos detenido a ver en una obra de arte, ¿sí?,
por ejemplo, una escultura, y dices, wow, y sabes que esa escultura no se hizo sola, que no fue obra de la casualidad, sino que fue realmente una obra de una persona, de un ser humano que hizo esa obra, obviamente con muchos dones. Pero esto solamente en conocer a Dios en elementos muy, muy específicos. ¿Sí? Dice, sin esta capacidad, el hombre no podría acoger la revelación de Dios. O sea, sin este primer momento en donde el hombre llega a descubrir la existencia de Dios por la creación, difícilmente va a poder llegar a conocer a Dios por la revelación. No quiere decir que sea imposible, pero es más difícil, es más complicado. Por eso, dice el texto, sin esta capacidad el hombre no podría acoger, o sea, la revelación le va a costar trabajo, porque pues, si no lo descubre en la creación, cuando se le manifiesta en la revelación, dice, ¿y tú de dónde saliste? O sea, ¿quién te trajo? El hombre, cuando hace su tarea y cuando descubre esa presencia de Dios, pues obviamente acoge con mayor facilidad y entiende con mayor facilidad esta revelación. El hombre tiene esta capacidad porque ha sido creado a imagen de Dios. Génesis 1:26. Vamos a número 37, Madre Blanquita. Sin embargo, en las condiciones históricas en que se encuentra el hombre, experimenta muchas dificultades para conocer a Dios con la sola luz de la razón. A pesar de que la razón humana, sencillamente hablando, pueda verdaderamente por sus fuerzas y su luz naturales llegar a un conocimiento verdadero y cierto de un Dios personal que protege y gobierna el mundo por su providencia, así como de una ley natural puesta por el Creador en nuestras almas. Sin embargo, hay muchos obstáculos que impiden a esta misma razón usar eficazmente y con fruto su poder natural, porque las verdades que se refieren a Dios y a los hombres sobrepasan absolutamente el orden de las cosas sensibles, y cuando deben traducirse en actos y proyectarse en la vida, exigen que el hombre se entregue y renuncie a sí mismo. El espíritu humano, para adquirir semejantes verdades, padece dificultad por parte de los sentidos y de la imaginación, así como de los malos deseos nacidos del pecado original. De ahí procede que en semejante materia los hombres se persuadan de que son falsas o al menos dudosas las cosas que no quisieran que fuesen verdaderas. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice este número 37? Sin embargo, en las condiciones históricas en que se encuentra el hombre, experimenta muchas dificultades para conocer a Dios con la sola luz de la razón. O sea, si fuese nada más necesario la sola luz de la razón para conocer a Dios, pues sería formidable. Pero incluso esa forma natural para poder ver la creación a veces está alterada, está obstaculizada, que es lo que nos dice. Dice, a pesar de que la razón humana, hablando simplemente, pueda verdaderamente por sus fuerzas y su luz naturales llegar a un conocimiento verdadero y cierto de un Dios personal que protege y gobierna el mundo por su providencia, así como de una ley natural puesta por el Creador en nuestras almas, sin embargo, hay muchos obstáculos que impiden a esta misma razón usar eficazmente y con fruto su poder natural. O sea, hay obstáculos para que este uso de la razón humana pueda llegar al conocimiento verdadero y cierto, o sea, la certeza de un Dios personal, que es un Dios que protege, es un Dios providente, es un Dios con una ley natural puesta en el corazón, en las almas, y obviamente pues hay estos obstáculos. ¿Cuáles serían? Dice, pues es personal nuestra. Sin embargo, hay muchos obstáculos que impiden a esta misma razón usar eficazmente y con fruto su poder natural, porque las verdades que se refieren a Dios y a los hombres sobrepasan absolutamente el orden de las cosas sensibles,
y cuando deben traducirse en actos y proyectarse en la vida, exigen que el hombre se entregue y renuncie a sí mismo. O sea, no por la sola razón voy a alcanzar a descubrir quién es Dios. No es suficiente, es lo que nos está diciendo este número, ¿sí? Hay muchos obstáculos que impiden que esta sola razón se use eficazmente y con el fruto de su poder natural, porque las verdades que se refieren a Dios y a los hombres sobrepasan absolutamente el orden de las cosas sensibles. Por más que queramos, por la sola razón, no alcanzaremos a comprender, porque sobrepasa mi entendimiento. Por eso hay muchos momentos en donde les llamamos misterios, ¿sí? Misterio de fe. La Eucaristía es un misterio, la oración es un misterio, la vida sacramental es un misterio. Muchas de las revelaciones no se quedan completamente claras, un misterio. ¿Por qué? Porque es difícil que nosotros podamos entrar en el pensamiento de Dios, en el sentir de Dios, y más con estas limitaciones en la carne, ¿no?, que tenemos. Por eso dice, en nuestras almas, sin embargo, hay muchos obstáculos que piden a esta misma razón usar eficazmente y con fruto su poder natural, porque las verdades que se refieren a Dios y a los hombres sobrepasan absolutamente el orden de las cosas sensibles, y cuando deben traducirse en actos y proyectarse en la vida, exigen que el hombre se entregue y renuncie a sí mismo. O sea, cuando hay ese conocimiento de Dios, hay una exigencia, hay una necesidad de renunciar a nosotros mismos y de entregarnos al servicio. El espíritu humano, para adquirir semejantes verdades que están fuera de su capacidad, padece dificultad por parte de los sentidos y en la imaginación. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda? Los sentidos. Estamos viendo, estamos oyendo, estamos comiendo, estamos sintiendo placer, pero esto no nos ayuda. Exige que el hombre se entregue y renuncie a sí mismo. El espíritu humano, para adquirir semejantes verdades, padece dificultad por parte de los sentidos y de la imaginación, así como de los malos deseos nacidos del pecado original. O sea, los malos deseos nacidos del pecado original. Es uno de los obstáculos que tenemos. De ahí procede que semejantes materias los hombres se persuadan fácilmente de la falsedad o al menos de la incertidumbre de las cosas que no quisieran que fuesen verdaderas. Bueno, en pocas palabras, lo que estamos viendo en este número va a ser un elemento de este conocimiento de Dios a través de la sola razón, pero no es suficiente para conocer completamente a Dios y mucho menos conocer su proyecto. Necesitamos que Dios se manifieste, que Dios nos hable, que Dios nos diga cuáles son esos proyectos. Muy bien, bueno, pues aquí le vamos a dejar, nos quedamos en el número 37 del Catecismo de la Iglesia Católica, número 37 del Catecismo de la Iglesia Católica. Tenemos alguna participación mientras les doy la bendición. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, rezamos con la segunda hora del programa.